Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a hablar un poco, voy a reflexionar un poco sobre la palabra, en torno a la palabra imposible. La palabra imposible. Bueno, espero que os llegue bien mi voz, porque el viento sopla el viento de levante. Estoy aquí un poco resguardado para ver si de esa manera pues no impide que mi voz os llegue con nitidez. Bueno, como comentaba, quería hablar de la palabra imposible, ¿no? Yo hace muchos años pues había escuchado a alguna persona repetir alguna que otra vez una frase que decía: no hay imposibles, hay imposibilitados. Y claro, esta frase pues en principio la veía como un estímulo, ¿no? Para saberte capacitado para cualquier desafío, ¿no? Pero después, mirando un poco más profundamente la intención que subyace o el significado paralelo al cual alude esta expresión, no hay imposibles sino imposibilitados, mirándolo con un poco más profundidad, con un poco más de profundidad, veía que subyacía en ello un ataque a otras personas a las cuales etiquetamos de imposibilitados, de incapacitados, y esto yo lo relacionaba con ese tipo de ataques que a veces se hace cuando llamamos tóxicos, dormidos, inconscientes, retrasados, no evolucionados, a las personas que supuestamente pues no están envueltas, implicadas en un camino espiritual, ¿no? Entonces esto es una manera de querer progresar a través de la comparación, del contraste. Ellos se equivocan, otros fallan. En el otro lado están los que no son válidos, los imposibilitados. Pero yo soy y no quiero ser imposibilitado. Yo me reconozco el poder, porque posible y poder guardan una relación etimológica muy importante, ¿no? Entonces a mí esta frase pues empezó a dejar de convencerme, ¿no? Lo relacionaba también con eso que se nos dice en un curso de milagros. Te conformas con muy poco, pides muy poco y te satisfaces con ello. Entonces esta frase nos lleva a eso, ¿no? A querer progresar a través del contraste, de la comparación, de la culpabilización de nuestros semejantes, a los cuales vemos como tóxicos, como dormidos, como imposibilitados. Pero pasado el tiempo escuché yo una reflexión, una pequeña reflexión que ya me proveyó de lo que yo realmente estaba buscando. Alguien me dijo imposible, o realmente lo leí en algún foro de internet, ¿no? Imposible significa posible desde adentro, imposible. Y verdaderamente, aunque esta no sea su etimología gramatical, aunque esta no sea su verdadera etimología, pues verdaderamente eso es lo que significa también. In es un prefijo latino que alude al interior, inside, incluso en inglés lo tenemos, ¿no? Entonces imposible significa, desde ese punto de vista, posible desde adentro. Esto realmente era genial, ¿no? Porque esto no descalifica a nadie. Ya no te estás comparando, ya no estás viendo a otros imposibilitados que están allá afuera y con los cuales te comparas, ¿no? Para sentirte que tú estás progresando. Esta alternativa ya está disponible para todos. Imposible significa posible desde adentro. Y ese adentro tiene que ver con lo que Jesús de Nazaret nos dice en los evangelios. En vosotros está el reino de Dios, el reino de los cielos. No está en estrellas lejanas, no está en cumbres remotas, en nubes que están a mucha distancia de aquí. Está en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Está en vuestro interior. Por lo tanto, imposible significa apelar a ese reino de Dios, a ese reino infinito, a ese reino que alberga la infinitud de todas las posibilidades, como bien nos dice Louise Hay. Es apelar a él para dar una respuesta a lo que aparentemente parece imposible en el sentido tradicional de la palabra, ¿no?
Y esto es muy importante, ¿no? Porque date cuenta que imposible, en el sentido tradicional, en el significado tradicional de la palabra, es una cosa que decretamos, sentenciamos ante alguna dificultad. Al etiquetarla de imposible, realmente, en este sentido, realmente lo que estamos haciendo es arraigar en nosotros nuestra voluntad de no hacer nada, nuestro deseo de seguir estáticos, perjudicados por aquello que pensamos que no podemos resolver. Entonces no nos aporta absolutamente nada. Esto es como cuando culpabilizamos al otro. No nos aporta absolutamente nada, a no ser que sea ese pequeño progreso al cual anteriormente aludía, ¿no? Efectivamente, a través de esto nos habla también Louise Hay en el libro que ella escribe, que dirige a las mujeres, ¿no? Las mujeres que han sido víctimas o que se sienten víctimas de un patrón hegemónico de convivencia, de socialización que ha imperado en el mundo en los últimos siglos. De alguna manera, al culpabilizar al hombre, están dando el primer paso para liberarse de esa inercia a estar siempre, a no progresar. Pero esto llega a un momento en el cual debe de ser trascendido, porque si no, seguirá siempre ahí, seguirá siempre siendo víctima. Cuando no te responsabilizas, pues entonces, si piensas que tus males, el responsable, la causa de tus males está afuera, pues entonces esos males siempre van a estar ahí, siempre vas a estar viviendo en esos males. Y eso, lógicamente, no es lo que nadie quiere. Lo que queremos es trascenderlos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, en este sentido es lo que antes os comentaba de que nos dice un curso de milagros, ¿no? Te conformas con muy poco cuando verdaderamente dispones de la infinitud de las posibilidades. Lo que pasa es que esa infinitud de las posibilidades no la podemos reconocer mientras nos mueva una mentalidad de carencia. Y esa mentalidad de carencia es esa mentalidad de querer compararnos, de querer culpabilizar, de querer ver a los demás como imposibilitados, como tóxicos, como dormidos, perdón. Esa mentalidad de carencia es la que no reconoce en sí mismo toda la realidad. En ti está la realidad. Ya os hablaba, se me olvidó, en el vídeo que hice sobre la tecnología nos aleja de la realidad. En ese vídeo se me olvidó comentar que quien afirma eso, quien afirma que la tecnología nos aleja de la realidad, está inconscientemente dándonos a entender que la realidad no tiene que ver con nosotros. O sea, que tú te puedes alejar de la realidad, pero tú eres la realidad, tú eres la vida, tú eres el misterio y el milagro de la vida. No es algo ajeno a ti, por lo tanto el poder está en ti. El poder, la responsabilidad, la capacidad de hacer con tu vida aquello que tú decidas siempre está en ti. Con lo cual, aquel que afirma que la tecnología, por ejemplo, nos aleja de la realidad, está inconscientemente afirmando que él no es real, que él no es verdad. Y eso es un tema bastante grave, porque quien piensa así, pues lógicamente se ha arraigado en sí la inclinación a la dependencia, se ha arraigado en sí la inclinación a que se nos provea, perdón, que hay aquí una pequeña abejita. Es que seguramente pues estaré cerca de su hogar. Bueno, como os comentaba, la realidad, tú eres la realidad. Pero por no perder el tema del cual estaba hablando, imposible significa posible desde dentro. En ti están las herramientas para dar una respuesta a aquello que aparentemente resulta un poco complicado resolver. Entonces, en ti está la fe, en ti está la intuición. Estaba releyendo algunos artículos de Isaac Asimov, que es un ateo estadounidense. Y es curioso, ¿no?, cómo él ataca a Dios, él ataca a tantas cosas espirituales, lo hace con mucha elegancia porque era un gran escritor. Sin embargo, en un momento dado dice una cosa: hoy la intuición no está despierta en mí, y me llama mucho la atención, ¿no?, que él hable de la intuición cuando los cientificistas
aquellos que buscan una respuesta definitiva a través del examen científico convencional, verdaderamente no creen en la intuición. Claro, ellos podrán decir que relacionarlo con un proceso biológico, pero la intuición como tal no se puede explicar, porque si la explicamos entonces ya no es intuición. La intuición alude a algo misterioso, algo milagroso, a algo que trasciende nuestros límites, a algo que tiene que ver con ese posible desde adentro, del cual os estaba hablando hoy, ¿no? Entonces aquí vemos como las personas que incluso se etiquetan de escépticas, de agnósticas, de incrédulas, ellas mismas, sin darse cuenta, pues aluden a ideas, a conceptos, a valores que trascienden mucho más de aquel pequeño mundo en el cual ellos tienen depositadas sus creencias, porque también son creencias desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde más iba. Realmente la intención de este vídeo es que en todos los ámbitos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel municipal, comarcal, nacional, a nivel mundial, de toda la humanidad, debemos de saber que el poder que está en nosotros nos da la respuesta para dar solución ante cualquier desafío, ante cualquier dificultad. Y eso es lo que tiene que ver con lo imposible, lo posible desde adentro. Imposible significa posible desde adentro. Y no debemos de decretar nuestra incapacidad, porque eso realmente lo que hace es que verdaderamente nos volvamos incapaces. Cuando etiquetamos las cosas de difíciles, de imposibles, en el sentido tradicional de la palabra, cuando las etiquetamos de esta manera, pues ya las estamos complicando aún más. Y fijaos que realmente no se trata de obsesionarse con dar una respuesta a algo. Justamente quien da respuesta a algo, esto es como el psicólogo que nos da una respuesta a cualquier problema que tengamos de salud mental, porque nos ha estado escuchando, porque nos ha estado examinando. ¿Por qué lo hace? Porque él no está implicado a nivel personal, a nivel emocional, a nivel mental. Él no está implicado con nuestro problema. Él está implicado con su voluntad de colaborar con nuestra sanación. Con eso sí que está implicado, pero no está implicado, no es partícipe de nuestro trauma, de nuestra limitación. Pues esto es lo que nosotros tenemos que hacer con cualquier realidad, con cualquier problema, por grave que sea, cualquier trauma social, cualquier cosa que puedas imaginarte. Puedes dar una respuesta desde ti si haces como ese psicólogo que no se implica emocional ni mentalmente. Eso es sangre fría, eso es distanciamiento, pero también es voluntad de querer sanar, de querer aportar, de querer solucionar, de querer ir un poco más allá de donde hemos llegado, y que verdaderamente hemos llegado lejos, ¿no? Eso ya lo decía este libro canalizado llamado Las Cartas de Cristo. Nos dice también la voz que la canalizadora atribuye a Jesús de Nazaret. Nos decía en este libro que realmente tenemos que valorar hasta dónde hemos llegado después de tantos años, cómo ahora podemos considerar la solidaridad, cómo podemos cómo somos más sensibles. Antes éramos dependientes, por lo menos en el contexto europeo. Antes pensábamos que había una autoridad que tenía derecho incluso a mandar a la hoguera a todo el que quisiera, a meter en la cárcel a todo el que quisiera, a ponernos leyes restrictivas. Antes pensábamos que los reyes los ponía Dios. Aquí en España, caudillo de España, por la gracia de Dios, decían en todas las partes cuando yo era niño, cuando estoy hablando de mi vida. Cuando yo era niño, por todas partes había un sujeto al que decían que era el jefe del Estado por la gracia de Dios, por la gracia y por la voluntad de Dios. Y muchas personas así lo creían y son inocentes con ello porque eran educados así, porque una dictadura es como una secta en la cual se educa a las personas para que piensen de determinada manera.
Entonces realmente es lo que yo pienso, ¿no? Y de esto habla también mucho León Tolstoy en su libro El reino de Dios está en vosotros, precisamente cuando dice que verdaderamente el gran cambio en nuestra realidad occidental, el gran cambio se da cuando llega la prensa. Cuando llega la prensa, entonces nos damos cuenta de que los políticos, que los reyes, que los nobles son personas como nosotros. Y eso es algo traumático, eso es un shock para muchísimas personas y también para los líderes religiosos. Vemos que son personas normales. Entonces la sociedad empieza a transformarse por eso, no por la Revolución Francesa, como piensan algunos. La Revolución Francesa no es tan significativa. Lo que es significativo es la aparición de la prensa, independientemente de que hoy día la mayoría de la prensa esté en manos de poderes fácticos, de fuerzas vivas e interesadas, que no quieren solucionar los problemas. Independientemente de eso, la sola aparición de la prensa nos hace que queramos leer, nos hace que queramos informarnos y nos presenta a los políticos, a los reyes, a los cardenales, nos lo presenta a los grandes empresarios, nos lo presenta como figuras humanas, con vicios y virtudes, entonces ya lo vemos como iguales. Por eso fue tan importante la aparición de la prensa, mucho más que lo que algunos le atribuyen a la Revolución Francesa, porque ellos están obsesionados con esa revolución que mató a tantísimas personas, dicho sea de paso. Pero bueno, ciertamente la Revolución Francesa en cuanto a pensamiento supuso un progreso en el sentido en el que al principio os aludía, en el sentido de progresar poquito a poquito, ¿no? Porque esas son las dos alternativas que tenemos. Progresar poquito a poquito, comparándonos, culpabilizándonos, responsabilizándonos, contrastando, como hacen las feministas, ¿no? Cuando quieren culpabilizarnos a los hombres de todos los males, pues a lo mejor ellas también están progresando, pero muy poquito es lo que progresan. Cuando se responsabilicen completamente de toda su realidad y lo hagan lógicamente sin culpa, porque si no, no se responsabilizan, entonces ya podrán dar el gran salto verdaderamente, podrá darse la gran transformación. Entonces podemos hacer posible lo imposible. Bueno, pues espero que más o menos os haya llegado mi idea. No es cierto de que haya imposibilitados, todos estamos posibilitados. Todos estamos posibilitados porque todos somos hijos e hijas de Dios, de la divinidad, de la pureza, de la integridad, de la perfección, de la santidad. De todo eso emanamos, porque todo eso es lo propio de aquello que nos crea, de la fuente de vida, de la divinidad, que compartiéndose a sí misma da lugar a toda la creación, de la cual somos integrantes. Por eso también es importante sabernos partícipes del planeta Tierra, de la Madre Tierra, como algo vivo. Somos algo vivo dentro de ella y ella es algo vivo en nosotros también. Somos parte de la Tierra. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva ocasión.